Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Pánico en la Sala. Y os preguntaréis, ¿y qué hago yo aquí solo presentando este programa? Pues bueno, hoy hablaremos del señor J.T. Molnar, director de Strange Darling, película que pasó por la pasada 57 edición del Festival de Sitges. Le hicimos una entrevista y allí hablamos un poquito con él, en el cual ya nos desvelaba cosas del guión, por ejemplo, de La Larga Marcha. Ya lo veréis en la entrevista. Pero antes de todo, como siempre, vamos con nuestras redes sociales: Facebook, Pánico en la Sala; Twitter o X, @Pánico en la Sala; Instagram, Pánico en la Sala; iVoox, Pánico en la Sala; Set de Radio Barcelona. Pero también podéis poner @Set de Radio Barcelona y podéis entrar en el programa que queráis, o sea, en YouTube, por YouTube, y podréis ver cualquier programa de los nuestros. Vamos ahora con nuestro colaborador, que es el 79. Ya sabéis, el 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays en el 79, que podéis encontrar de lo que queráis: terror, fantástico, ciencia ficción. El 79, que está en la calle Tallers 79 de Barcelona, y tenéis una página que es el79.com, repito, el79.com, con la que podéis entrar y comprar lo que queráis desde cualquier parte donde estéis de nuestro país, de España o de fuera. Sobre todo si estéis aquí y no podéis pasar por Barcelona, pues es una manera muy fácil de entrar en todo su catálogo, que es extensísimo, y poder elegir las películas de terror, ciencia ficción, fantástico, lo que queráis. El 79, vuestra tienda de DVDs y Blu-rays. Bueno, y ahora vamos con esta entrevista, pero antes vamos a dar unos cuantos datos de este señor. El señor J.T. Molnar es un director, guionista y productor en algún caso. Solo tiene 2 largometrajes como director, que es Ángeles y Forajidos del 2016 y esta película, Strange Darling, que se pudo presentar en la pasada 57 edición del Festival de Sitges, con actores como, sobre todo, los 2 que llevan el peso más grande, que es Willa Fitzgerald y Kyle Garner. La historia sobre una joven que tiene una aventura una noche con un tipo inquietante y empieza pues una persecución de pesadilla. Es una película que juega al gato y al ratón, pero que hay muchos giros, una película que a nosotros, ya cuando hicimos pues bueno, dar aquí nuestra crítica, creo que, si no recuerdo mal, le dimos un 6,5 y un 7, una película que está muy bien, una película que, por cierto, si queréis recuperar porque no la habéis visto, está en Prime Video, la podéis ver en Prime Video, esta película. Y deciros que por ejemplo, esta película, Strange Darling, tiene pues eso, un director de fotografía por todo lo alto, que es el señor Giovanni Ribisi, el actor, el grandísimo actor Giovanni Ribisi. Aquí ejerce de director de fotografía, pero también este director tiene 2 películas próximamente, hablamos del 2026. Una es La chica que amaba a Tom Gordon, basada en una novela de Stephen King, igual que La Larga Marcha, que él hace de guionista en esta película. Y bueno, es una inquietante historia de supervivencia. Y luego tiene una que aún no tiene título, o sea, esta no se sabe nada de esta película, y que también es para el 2026. Pues igual, no sé si alguna de estas 2 del señor J.T. Molnar pues podría caer seguramente en el próximo Festival de Sitges, pero ya hablamos del año 2026. Lo que sí os puedo decir, que posiblemente esta película de La Larga Marcha, en el que él es guionista y está basada en una novela del señor Stephen King, pero con el seudónimo que es Richard Bachman, y fue mi primera novela del señor Stephen King que pude leer en el año 79, que es cuando salió, y que con la novela me parece muy interesante, y es, bueno, como muchas de las novelas del señor Stephen King, es muy pues cinematográfica. Es una novela que cuando la leí ya pensé en una película, pero hablamos del 79, o sea que han pasado muchos años hasta que se ha llevado a cabo esta película. Lo dicho, vamos ahora pues con esta entrevista del señor J.T. Molnar, y que pudimos hacerle en el Festival de Sitges, allí en ese marco tan impresionante de la 57 edición del Festival de Sitges. Vamos con esa entrevista.
¿Tienes idea de los riesgos que corre una mujer como yo cada vez que quiere divertirse un poco? Nunca había pensado en eso. Pues claro que no. No eres una mujer. Tienes pinta de buen tío. La seguridad es crucial. Es a vida o muerte. Bueno, pues estamos aquí con el señor Yeti Molner y vamos a entrevistarlo. Muy buenas tardes, señor Molner. Y vamos con esa primera pregunta, señor Molner. Tu anterior película fue Ángeles y Forajidos. Al menos así se tradujo aquí. Este nuevo trabajo, Strange Darling, supone un cambio bastante radical en tono y estilo. ¿Cómo nace el guión de esta nueva película? Em, si lo miras de cerca, verás que me gusta explorar ciertos temas que se repiten, aunque desde ángulos distintos. Incluso en películas que a simple vista parecen muy diferentes, como Outlaws and Angels y Strange Darling, hay una conexión subyacente, especialmente en cómo retrato la pérdida o la naturaleza humana. Así que, aunque parezca un cambio radical, en el fondo no lo es tanto. Con Strange Darling, todo partió de una imagen muy clara que se me vino a la mente. Una mujer corriendo angustiada, como un eco del arquetipo de la Final Girl, de las películas de terror clásicas, tipo Halloween. Esa figura me impactó y sentí la necesidad de contar una historia diferente sobre ella. Quería darle más agencia, más complejidad, más humanidad. La historia me vino prácticamente en el mismo orden en que aparece en pantalla. Y le agradezco mucho a los dioses del cine por haberme dejado canalizarla así. Estaba completamente absorbido por esa idea. Muchos directores hoy en día prefieren rodar el digital por cuestiones prácticas o presupuestarias, pero tú sigues apostando por el celuloide. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión? ¿Y qué peso tiene para ti el formato a la hora de contar una historia? Para mí no es tanto una elección entre celuloide o digital, como si uno fuera mejor que el otro. Es más bien una historia de qué tipo de sensación quiero provocar con la imagen. El celuloide tiene una cualidad pictórica casi táctil que me resulta muy poderosa. También noto que influye mucho en el ambiente del set. Ayuda a que tanto el equipo como a los actores estén más enfocados, más presentes. No es que rodar en digital esté mal, pero personalmente siento que el celuloide es la forma más auténtica de contar las historias que quiero contar. En esta película, por ejemplo, rodamos en 35 milímetros anamórfico, usando una emulsión lenta que nos dio colores saturados, intensos y un grano precioso. Pero si se tratara de otra historia, con una emoción distinta, quizá elegiría 65 milímetros o un tipo de 35 más limpio, más frío. Cada película pide su propio lenguaje visual. Eso sí, para mí, y esto es algo personal, todas las películas merecen ser rodadas en celuloide. La estructura de Strange Darling es muy poco convencional, empieza en medio de la acción, avanza y retrocede sin seguir una línea temporal tradicional. ¿Cómo nació esa forma de contar la historia? ¿Estaba ya en el guión desde el principio o surgió en el montaje? Mi montador es muy importante para mí. Le envío mis guiones mucho antes de rodar para conocer su opinión y recibir su consejo. Pero en este caso concreto, él no intervino en el montaje. Fue todo exactamente como lo había escrito en el guión. La película que ves es tal cual estaba escrita, sin cambios. La historia me llegó en ese orden concreto. Primero el capítulo 3, luego el 5 y después el 1. Exactamente así. Y supe que era la única manera posible de contarla para que resultara realmente fascinante. Si lo hubiera contado en un orden cronológico o más convencional, habría perdido fuerza.
habría sido sinceramente un poco aburrida. Lo que me interesaba de este proyecto era jugar con las suposiciones del espectador, con el comportamiento humano y construir una especie de mentira basada en eso. Por ejemplo, si alguien entra a un restaurante y lanza una botella al suelo sin romperla, a primera vista parece que está loco. Pero, ¿qué le pasó 2 horas antes de llegar a ese punto? Ese tipo de reflexión narrativa me parecía un reto estimulante. Y así fue como me llegó la historia, con esa estructura y con esa intención. Sabemos que compartes una gran amistad y una larga historia de colaboración con tu director de fotografía. ¿Cómo comenzó esa relación y cómo fue finalmente trabajar juntos en Strange Darling? Nos referimos al señor Giovanni Ribisi. Fue una experiencia muy gratificante trabajar con él. Lo conocí en una proyección de cine en 35 milímetros. Y desde entonces seguimos en contacto porque compartimos una pasión profunda por el cine. En algún momento le propuse actuar en una de mis películas, pero él siempre me respondía que lo suyo era otra cosa. Decía que actuar era su trabajo de día, pero lo que realmente amaba era la dirección de fotografía. Y lo entiendo perfectamente. Lleva más de 15 años filmando videoclips y anuncios y sabía que tenía un talento tremendo para capturar cosas reales, auténticas. Compartimos esa obsesión por el celuloide, por lo analógico, y eso nos unió aún más. Durante 5 o 6 años estuve enviándole guiones, esperando que alguno le resonara de verdad. Y finalmente, con Strange Darling, me dijo que sí. Tenemos una forma de trabajar muy similar. Los dos nos tomamos esto con muchísima seriedad. Nos importa cada plano, cada textura, cada transición. Fue un proceso intenso, muy exigente. Quería preguntarte sobre la elección del reparto. Los dos protagonistas, Willa Fitzgerald o Kyle Gardner, tienen una presencia muy fuerte en pantalla. ¿Fue complicado el proceso de casting? ¿Cómo llegaste a ellos? Fue un proceso de casting muy difícil, porque con los actores equivocados esta película no habría funcionado en absoluto. Todo dependía de que fueran los adecuados, así que para mí era vital acertar con los protagonistas. Vimos a muchísima gente. Algunos querían que fueran actores más conocidos, casi estrellas. Pero el estudio fue muy claro. Querían que contratara a intérpretes con cierta trayectoria, reconocibles. Pero no necesariamente figuras establecidas de Hollywood. Así que empecé a hacer reuniones, audiciones y pruebas. Y fue entonces cuando el agente de Willa Fitzgerald me la recomendó. También un amigo mío me habló muy bien de ella. Vi algunos de sus trabajos y me impactó muchísimo. Lo que más me llamó la atención fue cuánto amaba a su personaje. Decía cosas como: la voy a defender hasta el final. Vamos a pelear por ella. Para ella el personaje era real, profundo, lleno de matices. Y eso me hizo saber que lo interpretaría con verdad, con humanidad. Que lograría que el público conectara con ella, incluso en situaciones extremas. Después llegó Kyle Gardner. Nuestra primera reunión fue excelente. Me recomendaron verlo para el papel. Vi algunas de sus películas y supe que era perfecto. Pero, más allá de lo actoral, quise observar cómo eran juntos fuera del set.
Así que salimos a cenar, a tomar algo, y pude ver cómo interactuaban realmente. Y tuve mucha suerte. Se hicieron amigos, confiaron el uno en el otro y también en mí. Para mí, no solo son dos actores que funcionaron bien en pantalla, son algo más. Hay una autenticidad en su conexión que es muy difícil de fingir. Señor Molner, encantado de que haya estado aquí en Pánico, en la sala, en nuestro programa. Muchas gracias y nos volvemos a ver, sobre todo aquí en este festival. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y aquí, hasta aquí el programa de hoy, este especial, pues esa entrevista que le hicimos al señor Yeti Molner. Como siempre os digo, felices pesadillas. Adiós.